Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos y damos gracias al Señor una vez más por esta mañana que nos permite de poder estar juntos en este día del Señor. Vamos a ir en una breve oración pidiendo siempre la dirección de nuestro Señor. Bendito Dios y Padre, una vez más ante su presencia estamos. Siempre, Señor, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo, Señor, que usted por sobre todas las cosas y nosotros, simples criaturas que debemos rendir honra y gloria a su nombre. Sea, Señor, usted hablando y tocando nuestros corazones a la luz de su palabra, de lo que en esta mañana podremos compartir. Sea, Señor, su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestro entendimiento. Y, Señor, que esto no sea o no se convierta en nosotros una teología vacía, sino que, Señor, entendamos las implicancias para nuestra vida práctica. Bendiga, Señor, mis palabras y nuestros corazones para este estudio en esta mañana. Lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos entonces en esta mañana estudiando este maravilloso tema de la Sagrada que nosotros interpretamos y obtenemos de la palabra acerca de la teología del pacto. Entonces, como siempre lo hacemos cada domingo, pregunto, ¿quién ya podría atreverse a darnos una definición en voz alta de lo que es un pacto? Lo que hemos conversado hasta ahora. Si se da cuenta, estamos repitiendo ideas principales. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo, un arreglo. Ya no es cualquier arreglo, no es un acuerdo dado entre dos personas en igualdad de condiciones. Es un arreglo exactamente, hermano. Es un pacto, es un arreglo dado soberanamente por Dios que contiene estipulaciones, contiene sanciones y por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Ya, entonces decimos que no es un acuerdo entre dos personas en igualdad de condiciones, sino que Dios de manera soberana ha determinado, de manera soberana Dios ha incluido al hombre en una condición de pacto. Y decíamos también que existían dos tipos de pacto: un pacto cuya precepto, cuya ley debe ser obedecida, y ese precepto, si es obedecido, recibe una promesa, pero si es desobedecido, recibe una sanción. Y a esto nos estamos refiriendo a un tipo de pacto de obras. Muy bien. ¿De quién depende entonces el recibir los beneficios, la promesa? De la obediencia del pactante, de la obediencia a esta ley, depende de eso. Pero también decíamos que existía otro tipo de pacto, que es un pacto donde existe una promesa y alguien recibe esta promesa de manera humilde, solamente por una bendición de parte de Dios, por bondad de parte de Dios, y este es un pacto de gracia. Y el disfrute entonces no depende de la obediencia de la persona, depende de quien da la promesa y se compromete a brindar la bendición de la promesa. Y decíamos que los pactos también se establecían a través de una persona que funcionaba como representante, al cual nosotros llamábamos cabeza federal. Dios establece pacto con el hombre mediante una cabeza federal, y este nos indica quiénes están dentro. La identidad de la cabeza federal nos permite saber quiénes están incluidos dentro de este pacto, los miembros del pacto. Y ya avanzando un poco más allá, decíamos acerca de la función de un pacto, y un pacto tiene una función. Si alguien recuerda cuál era la función de un pacto, y tenía que ver con establece una relación entre Dios y el hombre por medio de un pacto donde se establecen, se delegan y se gobierna, ¿qué cosa? Un reino. Es una herramienta administrativa.
Es una manera en cómo Dios determina que su pueblo debe vivir con Él. Entonces decíamos que los pactos tienen esta función, donde establece la manera en cómo se va a relacionar la criatura con el Creador y establece, delega y gobierna por medio de una cabeza federal y establece un reino. Y decíamos también que existe una progresión a lo que ya poco a poco nos vamos acercando acerca de todo este gran progreso de la Escritura que nos muestra y que nos revela una progresión, donde nosotros incluíamos en una primera parte, o entendíamos en una primera parte este reino de la creación, un pacto de obras de Dios con Abraham, la promesa, un pacto de preservación con Noé. Luego esto nos conduce a un reino con Israel, donde Dios elige a un varón pagano y dice que por medio de él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Luego tenemos un pacto con Abraham, en el Sinaí representados también por Moisés, y también el pacto davídico que nos dice que esta promesa, en el pacto sinaítico se va a establecer la necesidad de un rey, de un sacerdote y de un profeta, y en el pacto davídico se nos dice que este profeta, este rey y este sacerdote vendría de la familia de David, y que tiene su cumplimiento en el reino de Cristo en el nuevo pacto, que lo vamos a estar revisando la próxima semana con el pacto de gracia, o el cumplimiento del pacto de gracia, ya que el pacto de gracia se va revelando a lo largo de la Escritura mediante todos estos pactos. Y la semana pasada estuvimos revisando también que existían algunos pactos divinos y que de alguna manera orquestaban toda esta manera en cómo Dios se relaciona con su pueblo, y es mediante 3 pactos. ¿Alguien los recuerda? Decíamos el pactus salutis, el pacto de redención o el pacto de salvación, el pactum ad opera, que es el pacto de obra, en el cual hoy día nos vamos a detener, y por último el pacto de gracia, pactus gratis, que estaremos revisando la próxima semana. Entonces vemos todo esto como una manera en cómo Dios quiere establecer una relación con su pueblo. El pacto de redención la semana pasada lo definimos como un pacto hecho por las 3 personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el pacto de la creación es atemporal. No está no se puede incluir dentro de un periodo en la historia de la humanidad. Es atemporal. No es el primero que se encuentra en la Escritura. De hecho, el primero que vamos a ver en la Escritura es el pacto de obras, como lo vamos a ver hoy día. Pero en este pacto de redención, ¿qué se establece? Bueno, que el Padre planeó y eligió un pueblo que le adorara por la eternidad. Y en este plan incluía enviar a su Hijo, quien se sacrificaría por este pueblo. Y en obediencia del Hijo al Padre, Dios le otorgaría a Cristo, al Hijo, este pueblo redimido. Y vemos al Espíritu Santo aplicando la obra de la redención, no solo aplicándola a los individuos que ingresan al pacto, sino también acompañando y siendo el sostén por el cual el Hijo cumple las ordenanzas del pacto. Y veíamos también una profecía en Isaías 42 y veíamos cómo en el cántico del siervo veíamos nosotros a las 3 personas de la deidad. Dios enviando a su Hijo y el Hijo capacitando al siervo para una misión: ser luz a las naciones mediante un pueblo. Y esto es lo que vimos nosotros la semana pasada, haciendo un pequeño repaso de todo lo que hemos avanzado. Es harto, es bastante, pero vamos trayendo cada vez más luz al entendimiento
de la Escritura. Recordemos que la teología pactual es un sistema de interpretación y creemos nosotros que es el sistema de interpretación que se deduce a la luz de la Escritura. Ya nosotros no imponemos un método de interpretación, la Escritura nos revela cómo debemos nosotros interpretar la palabra. Hoy día nuestros objetivos son los siguientes, mis queridos hermanos. Identificar en qué consiste el pacto de obras que se revela en la Escritura, considerar las implicancias de la desobediencia de Adán para la humanidad y, en tercer lugar, reconocer la relevancia del entendimiento del pacto de obras. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día. Vamos a estar pasando por varios pasajes, pero le invito a tener su Biblia abierta en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El pacto de obras, muchos han alegado, muchos han dicho que esto es algo inventado, algo que no encontramos a la luz de la Escritura y que probablemente tiene su origen en la Reforma, con los reformadores. Nunca antes se habló probablemente de pacto de obras. Sin embargo, eso produce algunos malos entendidos, un mal entendimiento. La historia de la Iglesia, los cristianos de los primeros siglos han entendido de Dios obrando mediante un pacto de obras en Edén. Por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia, como Irineo, entre el año 125 y 200 después de Cristo, dice lo siguiente: por esta razón, 4 pactos fueron dados a la raza humana, uno previo al diluvio bajo Adán, el segundo posterior al diluvio bajo Noé, el tercero dando la ley bajo Moisés, y el cuarto aquel que renueva al hombre y reúne todas las cosas en él mismo por el medio del Evangelio. Irineo ya tenía un entendimiento que Dios había hecho un pacto con Abraham. ¿Por qué muchos alegan que aquí no hay pacto? Porque no está la palabra pacto. Pero nosotros vamos a ver que muchos de los elementos que hemos establecido acerca de lo que es un pacto están aquí y que son parte no solamente de un entendimiento reformado, sino que también los padres de la Iglesia ya lo entendían de esta manera. Agustín de Hipona, entre el año 350 y 430, siglo IV después de Cristo, dijo: aún todos los infantes, no personalmente en su propia vida, sino que de acuerdo al común origen de la raza humana, han quebrantado el pacto de Dios en aquel en quien pecaron, citando Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué está diciendo Agustín de Hipona? Que los pequeños son también han quebrantado el pacto hecho por Dios en Adán. Entonces, no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo de la Reforma. Los padres de la Iglesia ya entendían un pacto de obras. Pero, ¿qué más que la Escritura nos puede decir si aquí hay o no un pacto de obras? Quiero invitarle a Oseas capítulo 6, versículo 7. La Escritura nos puede decir si realmente aquí hay un pacto o no. Y es la misma Escritura lo que nos va a revelar que aquí sí hay un pacto. Oseas capítulo 6, versículo 7 dice lo siguiente: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Oseas admite que Israel transgredió un pacto tal y como lo hizo Adán. Entonces la Escritura nos está mostrando que Dios estableció un pacto con Adán. No es algo, vuelvo a reiterar, inventado, no es algo necesariamente de la Reforma, aunque obviamente el desarrollo de la teología pactual se produce en la Reforma, pero ya la Iglesia entendía esto. No solo de esta manera, por ejemplo, Romanos 5:12 que citaba Agustín de Hipona, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay una cabeza federal, hay un representante de la humanidad, en la cual Dios estableció un pacto y las decisiones
o los compromisos acordados con esa cabeza tienen repercusiones en el resto de su descendencia. En este caso, Adán pecó y trajo por consecuencia la muerte a todos los hombres. Vemos que a la luz de la Escritura hay una realidad pactual, hay algo que se puede, no hay algo que se pueda relacionar con un pacto. Hay un pacto y que hoy día vamos a tratar de entender. Vamos entonces a definir qué es un pacto de obras. Ya mencioné que tenemos el pacto de redención, que es un pacto hecho por las personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo, en un lugar antes del tiempo, antes de la creación. Sin embargo, el pacto de obras es el primer pacto mencionado en la Escritura y que lo podemos encontrar. Y se define de la siguiente manera. Primer pacto hecho soberanamente por Dios con Adán, en el cual probaría su obediencia, no solo a la ley que escribió en su corazón, sino a un mandamiento positivo, por el cual le ordenó no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De esta manera podemos definir, es más o menos extenso, pero tenemos que entender de que Dios establece un pacto con Adán, donde Él va a demandar de Adán no solo su ley que escribió en su corazón y que está en la imagen de Dios en el hombre, sino también a un mandamiento positivo, algo que Dios agregó, para el cual Dios no solo agregó de por sí, porque un mandamiento al cual se le agrega no tiene relevancia, sino que Dios estableció por medio de este mandamiento, de este precepto, obediencia. Si había obediencia, hay promesa, y si hay promesa, Adán recibiría la vida eterna. Pero por otro lado, si Adán desobedecía, él recibía la sanción y por consecuencia la muerte. Entonces vemos que hay una realidad pactual. Adán tenía la ley de Dios en su corazón, él tenía la imagen de Dios, pero también Dios agrega un mandamiento que es no comer del árbol del bien y del mal. La evidencia entonces de que aquí hay una transacción. El primer hombre fue puesto en condición de pacto. Tenía una promesa y a esta promesa requería obediencia. Y nosotros ya hemos dicho que una promesa dada y que depende de la obediencia es un pacto de obras. Pero también hay sanciones de no cumplir, de no obedecer, habría también muerte. Dios creó al hombre perfecto, con intelecto. Dios creó al hombre con la capacidad de razonar. Le dio la ley en su corazón. El hombre en este entonces era semejante a Dios, era inocente, tenía la imagen de Dios, era perfecto. Él tenía la capacidad de cumplir toda la justicia de la ley. Adán tenía todas las condiciones para haber cumplido todo lo que Dios demandaba. Él no estaba corrompido por el pecado. Él tenía todos los elementos que se necesitaban para poder cumplir el precepto de Dios. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente acerca de esto. Después de que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, en toda manera posibles le preparó para una vida en armonía con Él. Fueron creados a su imagen, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y dotados con el poder de cumplirla. Sin embargo, había la posibilidad de que la quebrantaran, dejados a la libertad de su voluntad, que era mudable o mutable. ¿Qué nos dice la confesión? Dios creó al hombre perfecto a su imagen y semejanza, colocó su ley en su corazón. Adán sabía cómo debía responder a Dios como criatura. Él debía obedecer, rendirse en total adoración al Señor. Y además era perfecto, tenía intelecto, tenía voluntad. Era justo. Tenía todo
para cumplir el mandamiento del Señor. Sin embargo, Adán no cumplió el pacto. La meta de Adán, hermanos, la meta de Adán era vivir una vida justa, santa, sin mancha y perfecta, en obediencia a la ley del Señor. Y el mandamiento que le fue dado ahí en Génesis 2:17, podría vivir con Dios por la eternidad. Creo que ya lo mencioné anteriormente. Adán no nació con vida eterna, con la posibilidad de recibir la vida eterna. Y vamos a ver esto porque la Escritura, particularmente en estos 2 primeros capítulos, nos va a mostrar distintos aspectos de este pacto y que nos revelan que Adán podía vivir eternamente por la eternidad en comunión con el Señor. Ahora, Él es el representante. Él es el representante de toda una raza humana. Y Dios está en todo su derecho de poner a prueba a este hombre. El hombre tiene solamente que rendirle cuentas a Dios, debe adorar a Dios. Él no puede exigir nada a Dios porque su condición es de criatura y Él es el creador. Pero Dios en su soberana bondad toma al hombre y lo coloca en una condición de pacto de tal manera que lo pone a prueba. Y Dios está en su derecho de añadir un mandamiento más a lo que le demandaba al hombre. El hombre ya tenía el deber de responder a la imagen de Dios que estaba en su corazón. Él ya tenía ese deber. Pero ahora Dios agrega un elemento y Él está en todo su derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios buscaba su propia gloria. Dios estaba en su derecho incluso de elegir a Adán como representante de toda descendencia. Muchas veces la gente reclama y dice, ¿por qué yo tengo que pagar por alguien que pecó por mí? Pero en realidad Dios estaba en su derecho de elegir a Adán. La criatura solo debe rendirle adoración al Señor y obedecer sus preceptos, obedecer sus mandamientos. ¿Cuál fue este mandamiento? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El mandamiento para Adán era este: tú puedes vivir por la eternidad y puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del único que no puedes comer es del árbol del bien y del mal. Él fue hecho para, aún en su perfección, buscar a una mejor posición. Era capaz y fue hecho para un grado mayor de felicidad. ¿Y cuál era este mayor grado de felicidad? Vivir para siempre en comunión con el Señor. Adán estaba hecho a imagen de Dios, pero tenía la posibilidad de mejorar aún su condición. Y no tenía ningún derecho a exigirle nada a Dios. Debemos reconocer entonces que el Edén no era la meta para Adán. El huerto no era la meta para Adán. La meta para Adán era gozarse eternamente en la presencia de Dios. Y el huerto solo sería un lugar donde él sería probado. Entonces, esta realidad de vivir eternamente con Dios debería depender de la obediencia de Adán al pacto. ¿Vamos bien? Quiero ver sus caras diciéndome si está entendiendo, hermanos. Adán en este pacto tiene una doble posición. Dios coloca a Adán a prueba de dos maneras, o en dos condiciones. Una condición como una criatura, como un hombre que contiene la imagen de Dios, y en una segunda instancia como cabeza federal de la humanidad. Vamos a ver el estado natural del hombre. Vamos a ver el estado natural de Adán. Ya lo he mencionado anteriormente, pero podemos decir y asegurar lo siguiente. En su estado natural, Dios creó al hombre completamente
bueno, justo, santo, racional. La Escritura nos muestra que Dios había hecho todas las cosas, incluso al hombre y a la mujer, y había hecho todas las cosas y dijo que todo era bueno. Pero cuando llega Dios a crear al hombre, dice que esta creación no solamente fue bueno, sino fue bueno en gran manera. Y aquí Adán representa dos aspectos, porque Dios le otorga a Adán un reino. Ya lo mencionamos hace unas semanas atrás. Dios coloca a Adán en este estado, bueno, justo, santo, racional, como rey de un reino. Génesis 1:26 dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos aquí a Adán en una posición de gobernador, de rey, de un delegado de parte de Dios sobre esta nueva creación. El Salmo 8, versos 3 al 8 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y buey, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí tenemos entonces un lenguaje de realeza con el cual Dios constituyó a Adán. Dios hizo que Adán señoree, que por naturaleza, con la imagen de Dios implantada en él, con la imagen de Dios ahí, él era un rey bajo el gobierno de Dios, un rey para toda esta creación. Pero la imagen de Adán, la imagen de Dios en Adán, no solo revela un rey y un reino, sino que también revela un padre y una descendencia. Un padre y una descendencia. Génesis capítulo 5, versículo 3 nos va a decir: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y ahí las mismas palabras con las cuales Dios constituyó a Adán inicialmente, a imagen de Dios y semejanza de Dios, y llamó su nombre Set. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la misma imagen de Adán ahora es también transmitida a las nuevas generaciones, a sus hijos, a su descendencia. Entonces, él no solo es rey, sino que también es padre de una gran descendencia. Adán era bueno entonces, era un hombre justo, santo, racional, coronado por Dios, un hijo de Dios, porque en él estaba la imagen de Dios. Pero Adán también tiene otro estado, un estado natural, pero Dios también lo coloca en un estado federal. En este estado federal, Adán debe cumplir algunos requerimientos. Primero, labrar y guardar el huerto, multiplicarse y llenar la tierra, sojuzgar y señorear el mundo. Vemos a Adán entonces ahora en una condición distinta a la original. Ahora Dios lo coloca con ciertas obligaciones y lo lleva al huerto del Edén. Vamos a desarrollar eso en unos minutitos más, pero Dios toma al hombre, lo coloca en Edén y dice: de aquí en adelante tú vas a labrar y guardar. Y por favor, recuerda estas dos palabras que las vamos a mencionar en unos minutos: labrar y guardar. Ahora Adán no sería un simple jardinero, ahora sería un representante de la humanidad, porque debía multiplicarse y llenar toda la tierra, y además señorear y juzgar. Vamos entonces a ver
que el trabajo de Adán era más allá de morar en la tierra, sino que también de cuidarla, protegerla, multiplicarse en ella. La Escritura nos muestra acerca de esto varios pasajes. Dice que el Estado federal de Adán nos representa de tal manera de que lo que él hiciese iba a repercutir también en su descendencia. De la manera en cómo Adán respondiera al pacto, también sería lo que iba a transmitir a su descendencia. Adán no fue solo labrar el huerto, sino también multiplicarse, llenar la tierra, y Dios creó a la mujer para que le ayudara en esta labor. Romanos 5:12, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que Adán realizaría, cumpliría, tendría repercusiones para el resto de su descendencia. 1 Corintios 5:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo son todos vivificados. 1 Corintios capítulo 15, sigue hablando. 15 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, en este caso Adán. El segundo hombre, que estoy en 1 Corintios 15, 47 al 49. ¿Cuál terrenal? Tales también los terrenales, y cuál celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pablo está desarrollando esta idea de cabeza federal, que él no solamente tenía una posición inicial natural con Dios, sino que ahora es un representante de su descendencia. Entonces Adán tiene dos estados, un estado natural y un estado federal. Seguimos desarrollando el pacto. Y aquí hay una palabra que no quisiera que causara conflicto en ustedes, y es la palabra que ustedes logran ver ahí, sacramento. Para eso, yo puedo decir que en este estado de pacto que Adán tenía con Dios, tenía sacramentos que establecían y daban la realidad de un pacto. Para eso vamos a definir qué es un sacramento. Vamos a entender un sacramento como un signo sagrado o un símbolo externo que exhibe algo a los sentidos o cosa a la mente. En otras palabras, lo que vamos a decir acerca de un sacramento, que es una palabra visible. Un sacramento lo vamos a entender como una palabra visible. La Escritura está llena de estos, o abunda en este tipo de elementos. Nosotros mismos practicamos sacramentos o símbolos. ¿Cuáles serían? La cena y el bautismo. De la misma manera como el bautismo representa algo en el nuevo pacto, como la cena representa algo en el nuevo pacto, Adán tenía también elementos que representaban la condición de pacto en la cual se encontraba. De estos podemos decir que vamos a encontrar 4 sacramentos en los cuales Dios usaba para que el hombre entendiera que estaba en condición de pacto. El primer sacramento es el huerto del Edén. Los sacramentos entonces, hermanos, funcionaban como palabras visibles, lo que le recordarían, lo que le permitirían a Adán afirmar la promesa de obediencia de la vida eterna. Era también un símbolo de sanciones por lo que él recibiría de no obedecer o de no cumplir el pacto. Entonces, el sacramento viene a ser esta palabra visible. Lo primero que notamos entonces es el huerto del Edén. El huerto del Edén es un sacramento, o es un elemento en el cual Adán entendía cuál iba a ser su realidad en este estado pactual. Vamos a ver esto a la luz de la Escritura. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice Génesis 2:8: y Jehová Dios plantó en el huerto de Edén,
en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. También lo mencioné antes. Adán fue creado fuera del huerto. Bien. Y Dios plantó un huerto y tomó al hombre y lo colocó allí. Dios creó al hombre con un estado natural. ¿Se entiende? Un estado natural. Pero al tomar a Adán y colocarlo en el huerto, esta posición ahora tenía otro propósito. Ya no era el estado natural. Había una realidad distinta, que era la condición de pacto. Génesis 2:15 dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí entonces ya vemos algunos elementos. Adán tenía la imagen de Dios, pero ahora fue puesto en el huerto con un propósito, para que lo labrara y lo guardase. Y estas dos palabras son importantes. Estas dos palabras son importantes. ¿Por qué? Porque son las mismas palabras que en hebreo se utilizan para describir los deberes sacerdotales en el servicio en el tabernáculo y en el templo. En Números 4:35, Deuteronomio 5:29, se utilizan las mismas palabras para describir al sacerdote en el tabernáculo y en el templo para que Adán labrara y guardara. Labrar también sería ministrar. Se utiliza la palabra en español ministrar en las traducciones de Deuteronomio y Números. ¿Qué nos está diciendo entonces? De que ahora Adán no iba a ser un simple jardinero. Adán no era un simple jardinero. Adán era un sacerdote de este nuevo lugar. El deber del sacerdote era guardar la santidad del tabernáculo y mantener la pureza del lugar donde Dios se manifestaba su gloria. ¿Qué hacía Dios en Edén? Venía para estar con el hombre. Entonces, el paraíso, mi hermano, el Edén, representa el lugar donde Dios mora y establece su relación con su pueblo. Hay varios elementos que nos muestran que Dios manifestaba su gloria, y estos símbolos van a verse a lo largo de la Escritura y nos van a revelar que Adán realmente entendía que el paraíso era un lugar especial donde Dios lo había colocado. Se nos dice que este paraíso, este huerto del Edén, estaba colocado en un lugar alto. ¿Por qué estaba en un lugar alto? ¿Cómo podemos entender eso? Porque de él salían ríos. Y los lugares donde los ríos fluyen es un lugar de altura. Y entendemos esto porque el lugar donde Dios también habló con Moisés, ¿dónde fue? El monte Sinaí, lugar de altura. El templo de Jerusalén, ¿dónde está ubicado? En la cima del monte de Jerusalén. Y la Jerusalén celestial, en un lugar alto. Entonces, vemos que el huerto de Edén es la imagen del tabernáculo de Dios. ¿Qué se nos dice también? Habían dos árboles. Vamos a verlo en unos minutitos. Dos árboles. En el tabernáculo también habían árboles en forma de menorá, y se nos dicen que estos tenían forma de ramas de almendro. Y ahí tenemos otro símbolo, que en el árbol hay Dios habita en su templo, en su tabernáculo. También se nos dice en la descripción de Juan en Apocalipsis sobre el cielo que ahí está el árbol de la vida. Entonces ya vemos el huerto como el lugar de la presencia de Dios. También que notamos aquí que hay piedras preciosas, y estas piedras preciosas que se ubican en Génesis también son representativas, por ejemplo, del pectoral del sumo sacerdote en el tabernáculo. Y no solo eso, sino que en el templo también se usaban eso. Todo esto entonces nos revela que el huerto para Adán era el tabernáculo de Dios, era el templo de Dios, donde él venía y tenía comunión con el hombre. Cuando Adán veía el huerto, recordaría la promesa futura de que un día tendría comunión perfecta con Dios,
no ocasionalmente, sino ahora por la eternidad. Dios manifestaba en el huerto de Edén su presencia. Entonces Edén era un símbolo, un sacramento que le recordaba a Adán su condición de pacto. También tenemos el árbol de la vida. En medio del huerto fue colocado también el árbol de la vida. Dice Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Cuál fue la prohibición del Señor a Adán? No comer, ¿qué cosa? El fruto del árbol del bien, del mal. ¿Y qué podía hacer con el resto de los árboles? Incluso el árbol de la vida. ¿Y ese estaba dónde? En el medio del huerto. Que estuviese en el medio le recordaría a Adán la promesa de vivir para siempre con Dios. Entendiéndolo de manera prospectiva, significaba a Cristo, quien es la fuente de vida. Adán entraría en el huerto, vería el árbol de vida y le recordaría la promesa hecha por Dios para él y para su posteridad. Si él obedecía, él viviría para siempre. ¿Cómo sabemos si esto es real? ¿Cómo sabemos si lo que estoy argumentando es cierto? Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24. El hecho de que Dios saque a Adán del huerto es una prueba de lo que estamos mencionando. Génesis capítulo 3, 22 al 24 dice, ahí, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Que el símbolo o lo que representaba el árbol de la vida era la promesa de Dios. Los árboles en sí mismos no tenían ningún poder para darle al hombre ni la vida eterna, ni tampoco hacerlo morir, sino era el significado que venía detrás, lo que Dios había dicho: este árbol te puede conducir a la vida eterna y este árbol te puede conducir a la muerte. Vemos entonces estos dos extremos, estos dos caminos: obediencia o desobediencia, promesa o sanción. Luego de la caída, Dios va a expulsar al hombre de su presencia y lo saca del huerto del Edén. El hombre ya no podría llegar a este estado de eternidad y de comunión con Dios eternamente por sus propias obras. En un principio sí, él podría haberlo hecho. Pero cuando el hombre desobedeció, perdió la posibilidad o perdió esa capacidad de poder llegar a la presencia de Dios por sus propias fuerzas. El árbol de la vida es símbolo siempre de la comunión con Cristo. Apocalipsis también nos enseña y nos dice que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Entonces, esperanza de esta vida eterna en el Señor Jesucristo. Entonces, el huerto y también el árbol de la vida. ¿Qué otro símbolo tenemos? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta sería la palabra visible de la promesa y de la sanción dada por el Señor. O sea, si Adán comía del árbol del bien y del mal, moriría. Y él lo sabía. Él lo sabía, pero él no cumplió eso. Y en contraste con el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal traería para Adán la muerte. Dice Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Vuelvo a reiterar, los árboles ninguno era malo en sí mismo. De hecho, todo lo contrario, el Señor dijo en su creación, todo es bueno y en gran manera.
sino que Dios de manera soberana y de su soberana sabiduría decidió hacer que estos árboles fueran sacramentalmente la señal para Adán de lo que podría recibir si obedecía o también de aquello que podría recibir si desobedecía. Entonces, sin dudar, había una amenaza de muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal sería testimonio visual para decirle a Adán: vas a morir si comes de este árbol. Adán tenía la responsabilidad de guardar la pureza, tenía la responsabilidad de servir en el tabernáculo de Dios y proteger su santidad con sus mandamientos. Por eso no podía desobedecer a Dios, o no debía desobedecer a Dios. El último sacramento es el día de reposo. Dios había creado un día en el cual Él se sentaba en su trono y gobernaba el resto de la creación. El día de reposo para Adán sería su aspiración, hacia donde un día el hombre podría llegar a reposar gozosamente por la eternidad con Dios. La tierra habría sido un reino lleno y perfecto un reino entero y perfecto bajo Dios. Habría sido un lugar global, dependía solamente de la obediencia de Adán y de su obediencia dependía esta prueba. El pacto, hermano, el pacto de obra siempre fue una bendición de Dios, siempre fue una posibilidad de que Adán podía mejorar su estado de comunión ahora abierta y eterna con Dios. Entonces vemos aquí el estado natural donde Adán debía responder por su condición de imagen de Dios, y también como un estado federal donde él representaba lo que vendría para el resto de su descendencia. Sin embargo, Adán, al tener todos estos elementos que ya mencionamos, estos sacramentos, decidió desobedecer a Dios. Y la transgresión del pacto fue desobedecer el mandato positivo. Comió del fruto del árbol del bien y del mal. Adán no debía comer del fruto y Adán comió. Este pacto probaría si Adán debía ser premiado o castigado. Su obediencia era entonces lo que representaría su estado de aquí en adelante. Fue creado para tener un destino mucho mejor, ya lo hemos mencionado. Como criatura, él solamente debía obedecer y adorar a Dios. Vamos a ver los resultados de la caída. ¿Se acuerda que yo le pedí que usted pudiese tener en mente dos palabras, que era labrar y guardar? A Adán se le había entregado el templo del Señor, y él debía ser sacerdote y profeta en ese lugar. Debía resguardar porque todo eso se mantuviera en perfecta santidad. Transmitir el mandamiento a su esposa, a su mujer. Cuando Dios le da esta orden a Adán, Eva todavía no había sido creada. Y él debía comunicar la palabra a la mujer. Eso era guardar la santidad del Señor. El pacto, entonces, es lo opuesto a lo que nosotros hoy día podemos entender. El pacto de obra es lo opuesto a lo que hoy día entendemos por gracia. Adán debía cumplir. Él tenía responsabilidades. Y como resultado de su desobediencia, trajo algunas consecuencias. Primero, muerte espiritual. La muerte espiritual significó entonces que Dios expulsó a Adán y Eva de su presencia. Tener vida espiritual significaba tener comunión con Dios, pero tener muerte era ahora estar totalmente separado de Dios. Algunos han dicho, Dios mintió porque acá no hay muerte, pero hay una separación. El estado de comunión que tenía con Adán, Dios, ahora ha sido interrumpido por su desobediencia, y el hombre tiene que ser expulsado de la presencia de Dios.
Y aquí usted debería pensar en todos estos pasajes de la Escritura que nos dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo no sé si usted ahora logra ver que aquí no solo estamos hablando de teología de pactos, sino que estamos hablando de antropología, de soteriología, toda la doctrina de la que nosotros profesamos y se desarrollan desde aquí. Génesis nos dice que Dios echó al hombre fuera del huerto, porque Dios está lejos de los impíos. En el hombre hoy día en ese momento había pecado, entonces la muerte espiritual era la separación de Dios, era estar fuera de la comunión de Dios. Era la primera consecuencia de su caída. Segunda, la imposibilidad de tener vida eterna por sus propios méritos. Sabemos que Adán sí murió, pero la realidad era la siguiente, que Adán podría haber obtenido la vida eterna por sus propias obras. Sin embargo, ahora ya no iba a ser posible eso, sino que en su condición ya no podría hacer nada para alcanzar la vida eterna por sus propios méritos. Porque cuando fue puesto a prueba, no dio el ancho. Eligió lo contrario. Y no solo eso, sino que Dios coloca querubines a la entrada del huerto para impedir ahora que cualquier hombre, no solo Adán, sino que cualquier hombre pudiese llegar a la vida eterna, que está representado por el árbol de la vida, el árbol de la vida, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Ya no hay posibilidad. No solo le estaba mostrando su terrible condición, sino que también todo lo que había perdido. No solo estaba muerto, no solo ya no podía llegar a la presencia de Dios por la eternidad por sus propios méritos, sino que también perdió todo lo que podría haber recibido. Y ese símbolo estaba dado esta realidad estaba dada por haber sido expulsado del huerto. Entonces ya tenemos muerte espiritual, imposibilidad de recibir la vida eterna por sus propias obras, él y toda su descendencia. Muerte física. Si bien Adán no murió inmediatamente, sabemos que años después él conoció la muerte. No murió en el momento, pero se corrompió de manera que años después moriría. La evidencia de que después de violar el pacto, Adán ya no era perfecto, era que ahora él moriría físicamente. Y esto lo vemos en pasajes de la Escritura, por ejemplo, Génesis 5:5, vemos cómo Adán murió después de 930 años, pero Romanos también nos dice que eso vino a ser la experiencia de toda la humanidad. Entonces, muerte física o imposibilidad de obtener la vida eterna por medio de las obras, muerte física, muerte espiritual al inicio, tendría que haber dicho, imposibilidad de alcanzar la vida eterna y luego la muerte física. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que como cabeza federal, él ahora sumergió a toda su descendencia en esta misma condición. Ya no hay posibilidad de ningún hombre poder venir a la comunión con Dios por sus propios méritos. Ya no hay posibilidad de que el hombre pueda entrar al huerto, tomar del árbol de la vida y por sus propias fuerzas llegar a la presencia de Dios. Él es el representante de toda la humanidad y de aquí en adelante toda su posteridad tendría la misma realidad: muerte, separación de parte de Dios. Por lo tanto, los dos aspectos de la muerte que experimentó Adán viene a ser también la realidad de toda su descendencia. Dice la Escritura, Romanos 5:12, ya lo hemos mencionado varias veces: por tanto, el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos entonces la realidad de esta representatividad, muerte física. Dice en Romanos 5:17 al 21, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia
y el don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de los unos los muchos serán constituidos justos. Pablo nos está enseñando y diciendo, Adán representó y trajo consigo la condenación, trajo consigo no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Adán sumergió a toda su descendencia en la misma realidad de bajeza espiritual, en su misma condición. Y esto lo podemos ver en otros pasajes de la Escritura, pero por ejemplo, también notamos esto en lo siguiente. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Aquí hay una realidad. La humanidad está totalmente corrompida, alejada de Dios, separada de Dios, está muerta espiritualmente, no tiene posibilidad de venir delante del Señor. Romanos 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La descendencia de Adán recibe estas dos consecuencias, tanto la muerte física como también la muerte espiritual. Vemos entonces todas estas realidades y también la corrupción de la creación. El pecado de Adán no solo tuvo efectos sobre el hombre, sobre Adán, sobre su descendencia, sino también afectó toda la creación. Pablo en Romanos nos enseña esto. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La realidad es que incluso la creación, toda la creación, viene a ser corrompida a causa del pecado. De ahí que podemos decir enfermedades, pestilencias y todas estas aspectos que dañan la naturaleza también son consecuencia de la corrupción, de cómo el hombre cae y cae en pecado, recibe consecuencias, pero no solo para él, sino también para el resto de la creación. Entonces, vemos, hermanos, una realidad acerca de del resultado de la caída. Muerte espiritual, imposibilidad de obtener vida eterna por obras, muerte física, sumergir la descendencia en pecado y corromper toda la creación. Adán estaba en un pacto. Dios le permitió a él, le dio la posibilidad de mejorar su estado, pero él desobedeció. Y yo le decía, hermano, no sé si usted se da cuenta cómo muchas doctrinas bíblicas están aquí, están incluidas acá. Como la antropología bíblica, que es la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, vemos cómo se originan desde este pacto. Si no fuera de esa manera, entonces ninguno de nosotros podría creer lo siguiente. Todos estamos bajo Adán. Él es nuestra cabeza federal. Entonces, si traemos la imagen de Adán, también traemos la imagen de Dios corrompida, pero también traemos la muerte espiritual de Adán.
Y aquí es serio, hermano, y no quiero dejar pasar esta oportunidad para mencionar lo siguiente. Para cualquiera de los que estén esta mañana sin realmente tener un entendimiento acerca de tu condición delante del Señor, déjame decirte que tú estás en Adán. Y estando en Adán estás totalmente impedido de alcanzar un estado mejor si no es por medio de Jesucristo. Tú no estás en ninguna condición de exigir nada delante de Dios porque Dios demanda de ti obediencia. Sin embargo, aquellos que estamos en Cristo, la imagen de Dios ha sido restaurada de tal manera que ahora sí podemos vivir para siempre. Pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Porque solo Él cumple de manera obediente y perfecta las estipulaciones de Dios. Yo te invito a pensar sobre tu condición. ¿Te has postrado delante del Señor y has reconocido que tú estás en esta condición de bajeza espiritual, separado eternamente de Dios? ¿O consideras que eres una persona más que no tiene ninguna implicancia en lo espiritual? Déjame decirte que no es así. Porque yo no quisiera que esta doctrina, hermanos, sea algo vacío, algo sin sentido, algo abstracto. Por eso anunciamos el Evangelio, porque las personas están condenadas bajo el pacto de obras. Pero Dios revela su promesa en el nuevo Adán, en la nueva creación que es Cristo, en quien todos aquellos que vienen a Él, se arrepienten de sus pecados, creen en Él, ahora son vivificados en Él, para vivir para siempre. Ya no en un pacto de obras, sino en un pacto de gracia, que Él cumplió perfectamente en su muerte en la cruz. Hermanos, el pacto de obras va a desencadenar una serie de realidades a lo largo de la historia de la humanidad en cómo Dios se relaciona con el hombre. Pero lo que sí debemos saber es lo siguiente: el hombre fue puesto a prueba y no pasó. Y necesitamos a alguien que sí lo haga. Y será lo que compartiremos la próxima semana en el Pacto de Gracia. Una pequeña intervención. Creo que otra de las implicancias que podemos extraer de esta enseñanza tiene que ver también con, digamos, con la religión en sí misma, por las religiones, ¿ya? Todos nosotros nos movemos en un mundo donde hay distintas perspectivas, hay distintas religiones, hay distintas sectas, distintos credos. Y por ejemplo ahí lo que dice el último punto, efectivamente esta enseñanza es la fuente de toda nuestra religión y de toda verdadera religión. Y esto nos da una implicancia muy buena para nosotros en este ambiente relativista, religiosamente hablando, en donde todos nosotros nos movemos. Toda religión que no reconozca que el hombre falló en Adán y que ya está total y absolutamente imposibilitado de ir por la propia fuerza del hombre y por el propio mérito del hombre reconciliarse con Dios, esa religión es un engaño, está totalmente condenada. Y para eso no tenemos, en cierto sentido, para qué aprendemos qué dice cada religión. Ya no necesariamente tenemos que saber qué dicen los testigos de Jehová, qué dicen los adventistas, qué dice la secta de la diosa madre y por el estilo. Cualquier credo, cualquier posición religiosa que le dé al hombre todavía alguna facultad de llegar a Dios por su propio mérito es una religión falsa. Porque toda la descendencia de Adán está bajo el pacto de obras y ese pacto ya falló. Adán ya falló. Solo y únicamente la religión que nos guía a Cristo y a aferrarnos a Cristo y a escondernos en Cristo para nuestra salvación, por cuanto fue el postrer Adán el único que sí pudo cumplir ese pacto de obras, esa es la religión bíblica y verdadera, la que nos lleve a Cristo para llegar a Dios. Toda religión que siga poniendo en el hombre algo para reconciliarnos con Dios, esa es una religión falsa, por lo tanto la debemos rechazar y porque está condenada por el pacto de obra y aferrarnos solamente y únicamente a Cristo, que eso es el Evangelio.
Amén. Amén. Gracias, mi querido. Hermanos, hay que considerar todo esto, sobre todo en las implicancias para nuestra vida práctica también. Amén. Quiero invitarles a orar. Señor amado, gracias una vez más le damos en esta mañana por este tiempo que nos da de poder meditar